La memoria RAM. Definición. En este capítulo veremos en detalle en qué consiste y cómo funciona la memoria RAM. Las siglas en inglés significan Random Access Memory, en su traducción al español, memoria de acceso aleatorio. También se la conoce como memoria volátil, es decir, la memoria a corto plazo de la computadora. A diferencia de la memoria del disco rígido o la memoria ROM, que no son volátiles, cuando se apaga el equipo la información se borra. Decimos que una memoria no es volátil cuando la información guardada persiste, ya sea que el equipo esté alimentado con energía o no. Un ejemplo de memoria ROM sería el de los discos rígidos sólidos, las memorias SD o las EPROM de las placas madres que contienen la información del BIOS. ¿Cuál es la función de la memoria RAM? En una explicación didáctica podemos decir que la función principal de la memoria RAM es la de recordar la información que almacenamos desde cada una de las aplicaciones con las que estamos trabajando y el sistema operativo. Esto ocurre mientras la computadora se encuentra encendida. De la memoria RAM depende, entre otras cosas, la velocidad de respuesta de la computadora al momento de utilizar algún programa o aplicación. La información que necesitan los programas o aplicaciones para funcionar se almacena temporalmente en la misma. Al ejecutar un programa, la memoria RAM interactúa con el procesador. Su función es la de trasladar las instrucciones que necesitan ser ejecutadas. Ubicación física en el equipo. La memoria RAM se encuentra siempre físicamente en la placa base. Puede estar integrada o conectada por medio de un zócalo, o un equipo puede incluir una porción de la memoria RAM integrada y un zócalo para su ampliación, como se puede ver en la imagen. Las memorias RAM, diferentes tipos y tecnologías. En los dispositivos portátiles, las memorias son diferentes de las que se utilizan en las computadoras de escritorio. La única excepción son las All-in-Ones más antiguas, en las que encontraremos algún modelo de los que utilizan las PC de escritorio. Veamos los diferentes tipos de memorias RAM, tanto aquellas que son actuales como aquellas que aún siguen vigentes en el mercado. Las vamos a encontrar en la mayoría de los equipos que tengamos que reparar. El consumo de cada una de estas memorias es totalmente diferente. El voltaje tiene relación con la energía consumida por el módulo. Las memorias tradicionales, hasta ahora, tenían un consumo promedio entre 1,5 voltios y 1,65 voltios, pero últimamente aparecieron las memorias de doble voltaje que trabajan entre 1,35 voltios y 1,5 voltios. La ventaja principal de usar una memoria que consume menos voltaje es que la misma tiene un menor consumo en el equipo y de la batería, denominadas DDR3L. Veremos un cuadro comparativo con sus frecuencias o velocidades correspondientes. La SDRAM de 144 pines llega hasta los 133 MHz. La DDR de 200 pines llega hasta los 400 MHz. La DDR2 de 200 pines llega hasta los 800 MHz. La DDR3 de 204 pines llega hasta los 1866 MHz. Finalmente, la DDR4 de 288 pines llega hasta los 3200 MHz. Ha llegado la memoria RAM DDR4. Esta tiene como ventaja que entrega mayor rendimiento, capacidades más elevadas, una mejora en la integridad de los datos y ofrece un menor consumo de energía trabajando en 1,2 voltios. Llegando a más de 2 gigabits por segundo por pin y con menor consumo de energía que la DDR3L, en otras palabras, la DDR3 de bajo voltaje, la memoria DDR4 proporciona controles de redundancia cíclica, CRC. Esto se refleja en una mejora de confiabilidad de los datos, la detección de la paridad entre el chip y un enlace para la verificación de la integridad de las transferencias de comando, también incluye una mayor integridad de la señal y otras robustas características. Diferencias en la muesca. La muesca de un módulo DDR4 está en una ubicación diferente a las del módulo DDR3. Ambas están situadas en el borde de inserción, pero la ubicación de la muesca en el DDR4 es ligeramente diferente para evitar que el módulo sea instalado en una placa o plataforma incompatible. Aumento del grosor. Los módulos DDR4 son ligeramente más gruesos que los módulos DDR3 para dar capacidad a más capas de señal. Borde de inserción curvado. Los módulos DDR4 cuentan con un borde curvo para ayudar en la inserción y aliviar la tensión sobre la placa base durante la instalación de la memoria. Para realizar los testeos en Windows utilizamos software de estrés, por ejemplo Everest o Prime Benchmark. Por otro lado, existen determinados juegos que incluyen benchmark, es decir,
un programa que mide el rendimiento de un sistema o de uno de sus componentes. También podemos encontrar softwares de testeo basados en el sistema operativo de disco DOS. Los más utilizados son el MEMTest o el Windows Memory Test. Los fallos más comunes. Primero, en algunos casos las memorias RAM directamente no inician. Esto se debe a que no son reconocidas por la placa base. Como consecuencia, puede ocurrir que el motherboard emita pitidos, ya sea porque la memoria está dañada o porque no es compatible. De igual manera, puede que el slot y la memoria estén corroídas. En estos casos, se puede utilizar un limpiacontacto con un cepillo antiestático para limpiar la memoria RAM y aplicar en el slot de la placa base para limpiar dicha zona. 3. El último de los fallos más comunes se manifiesta mediante una imagen congelada o reinicios aleatorios en el sistema operativo, mientras que el equipo se encuentra trabajando o bien al iniciar el sistema operativo. A esto lo llamamos comúnmente memoria pinchada. Memorias RAM integradas. En algunas portátiles la memoria RAM se encuentra integrada a la placa base. Esto significa que no podemos removerla y cambiarla con igual facilidad como en las notebooks con slot de memoria RAM. Es decir, el cambio implica que hay que removerlas, desoldar de la placa base y soldar las nuevas. Las encontramos mayormente en las Ultrabooks o en algunos equipos Apple.